Shalom amigos y amigas, buenas tardes y buenas noches porque ya comienza la noche. Saludos a todos los amigos y amigas que les gusta estudiar la palabra de Dios los días martes a las 18 horas. Bueno, hoy me conecté un poquito atrasado, son las 6:10. Bien, el día de hoy vamos a tener un estudio que para muchos es un poco complicado o también depende a veces de la cultura o depende también de la religión o de la creencia que cada persona tenga, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a estudiar una realidad que, bueno, algunos me han consultado, una realidad sobre esto del matrimonio en las diferentes religiones, del matrimonio en las diferentes culturas, del matrimonio también muchas veces de acuerdo a las costumbres de los pueblos, las costumbres de las familias. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a esto, lo que es el matrimonio, el divorcio, incluso el nuevo matrimonio, lo que es la viudez, esto de la soltería? O sea, cada pueblo tiene sus creencias, su cultura, sus tradiciones. Entonces, sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre este tema, verdad? Entonces, justamente, si nos vamos a lo que es la Biblia, por ejemplo, en el Deuteronomio o Devarim, que se llama el nombre original de la Biblia, que significa estas son las palabras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, ustedes van a encontrar sobre, digamos, incluso lo que sería la carta de repudio que le daba alguien de la tribu de Israel a una mujer en esos tiempos. Hoy lo llaman divorcio, aunque algunos dicen que divorcio y repudio no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí se habla de algunas causas indecorosas que si el hombre encontrara en una mujer le puede dar carta de repudio. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, también Yeshua algo explicó en el Evangelio de Mateo, pero sin lugar a dudas, quien aclara mejor estos temas es el rabino Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo en la famosa carta a los Corintios, ¿no es cierto? Entonces, quiero compartirles lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, en la primera carta de los Corintios. Recuerden que hay dos cartas a los Corintios que son dentro de lo que es el canon, aunque hay otra carta a los Corintios que algunos dicen que se perdió. Sin embargo, en la congregación de Corinto habían tantos problemas, porque justamente Corinto era una ciudad donde había mucho comercio, donde había gente de todas las culturas, de todos los sistemas religiosos, había un sincretismo, había mucha mezcla de creencias, de política, de religión. Entonces, sin lugar a dudas, en Corinto estaba la congregación más difícil del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Entonces, aquí sucedían muchas cosas, muchos problemas. Uno de los más principales era algo familiar, que era justamente esto del matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio, el divorcio, el nuevo matrimonio. Entonces, ahí era muy normal como habían cultos paganos, digamos, habían otro tipo de creencias en cuanto a lo que es esto del matrimonio. O sea, no era el matrimonio como era en la época de hoy. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, acá en Ecuador, antes no había el matrimonio civil. El matrimonio civil acá apenas comienza con lo que es el gobierno de Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Cuando en la famosa constitución alfarista, él en 1897 da la libertad de culto y después por 1904-1906 funda lo que es el registro civil. Entonces, antes del registro civil con la fundación de Eloy Alfaro, no había el matrimonio como hoy uno lo entiende, ¿no es cierto? Quiero saludar a la hermana Seila Domínguez que está escuchando, también a Flor Llanes. Shalom, Pastor Iván dice, Shalom también mis amadas hermanas. Entonces, justamente en nuestro país no había el registro civil. Entonces, antes de 1906 no había el matrimonio donde uno tenía que ir con dos testigos, tanto del hombre y de la mujer. No había la cédula de identidad. No existía porque no había registro civil. Entonces,
antes de Eloy Alfaro, en nuestra tierra, lo que es Ecuador hoy, normalmente el matrimonio era algo eclesiástico, es decir, donde la iglesia oficial del Estado, que en ese tiempo era la iglesia católica, apostólica y romana, era la única que podía casar dentro de lo que es lo religioso y dentro de lo que es, digamos, la ciudadanía la daba la partida de bautismo. En ese tiempo no había cédula de identidad, no había matrimonio y peor, divorcio. O sea, el divorcio antes de la época de Eloy Alfaro era algo impensable. Todas las personas morían con la persona con quien se casaban en la iglesia, porque no había registro civil, no había anulación del matrimonio. Por eso es que cuando Eloy Alfaro, él crea justamente la famosa lo que es la carta, su constitución, y crea el registro civil y crea el divorcio. Eso fue en realidad una de las causas que le causó justamente la muerte al gran Eloy Alfaro en esos tiempos, ¿no? Entonces, el matrimonio en los tiempos antiguos no era bajo un registro civil, no era tampoco bajo una iglesia, porque en ese tiempo tampoco es que habían iglesias. O sea, de hecho, el matrimonio eclesiástico fue un invento de la iglesia católica. Entonces, en ningún tiempo en la época de Yeshua o de los apóstoles habían, digamos, matrimonios eclesiásticos. No es que se casaban dentro de una iglesia formalmente las personas, peor, no había registro civil. Entonces, eran otros tiempos. Entonces, quiero un poquito estudiar eso. En la época de la Biblia, una persona podía obtener una esposa, un hombre podía obtener una esposa simplemente yendo a pedir la mano al padre de la chica. Si la chica estaba de acuerdo, el padre estaba de acuerdo, se pagaba una dote, y el joven tenía el plazo de 1 año de ir a construir una vivienda, una casa, así sea un cuarto, por decirlo así, y después de 1 año, si le daban la mano de la chica, ella iba con él, pero él tenía que tener un lugar donde vivir. Entonces, eran otros tiempos, bastaba que el padre le dé, no es que habían firmas, no es que habían testigos, nada de eso existía. Entonces la persona obtenía una esposa sencillamente por pedirle la mano al padre y por pagar la dote. Así era. Incluso otra manera de obtener esposa era bajo la relación sexual. O sea, es decir, si un hombre de pronto seducía a una mujer en estado de casarse y ella era libre, era disponible, no tenía novio, y de pronto la sedujo el hombre y la mujer tuvo relaciones íntimas con este hombre, era otra forma de obtener esposa, aunque era vergonzoso dentro de la sociedad, digámoslo así, porque no le había pedido al padre. Sin embargo, pagaba una multa, eso dice el libro del Éxodo, o Shemot, pagaba una multa y tenía que de igual manera ya vivir con ella, y como castigo por haberla tomado sin haberla pedido a su padre, si es que a la mujer le salía bien complicado, dice la Torá, no podía el hombre darle carta de divorcio. Recuerden que en la Biblia el hombre sí puede en Deuteronomio 24 dar una carta de repudio o carta de divorcio a una mujer bajo ciertas causas que el hombre considere que son incorrectas en una mujer. Sin embargo, digamos, eso era lo lógico, pero ya habían casos donde los hombres a veces no seguían los pasos como Dios manda en su palabra y sencillamente obtenía una mujer por relación sexual, punto, pasando la vergüenza, pagando una multa que eran como de 500 shekel, pero como castigo por haberla tomado sin haber hablado con su padre, no podía darle nunca carta de divorcio, por más complicada que le salga la mujer. Si el hombre le tomaba legalmente a la mujer pidiéndole la mano a su padre, pagando la dote, y le salía una mujer complicada, podía darle carta de divorcio, ahí no había ningún problema. Entonces Pablo ya en los Corintios, recuerden que cuando hablamos de los Corintios, ya no hablamos tanto de personas que entendían la Torá o que entendían la Taná o Antiguo Testamento, era una mezcla ya de gentiles, con algunos de las 10 tribus de la casa de Israel que también vivían en esos lugares. Entonces le hacen preguntas al apóstol Pablo sobre el celibato, sobre el matrimonio, etcétera, ¿no? Shalom, dice Marco Santander. Shalom, gracias por escuchar desde la Jaime Roldós. Entonces, quiero leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 7.
Dice, en orden a las cosas sobre las que me habéis escrito, respondo, loable cosa es en el hombre no tocar mujer, mas por evitar fornicación viva cada uno con su mujer y cada una con su marido. Entonces quiero aclarar algo de lo que acabo de leer. En la Torá hay 613 mandamientos. En la Torá, que significa instrucción. El primer mandamiento es reproducirse, es decir, casarse. Entonces dentro de la Torá, aunque usted se sorprenda, no puede haber solteros. No puede haber solteras dentro de la Torá o del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Entonces hay que entender lo que el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo aquí está diciendo. En esos tiempos eran tiempos de persecución, tiempos de muchos problemas. Entonces él dice, aunque es algo increíble que un hombre no tocara a mujer, dice, obviamente hay que evitar la fornicación. Por lo tanto, cada uno tenga una mujer y cada una tenga su marido. Ahora, ¿qué es fornicación en la escritura? También habría que aclarar un poquito. Dentro de lo que es porneia o celdilla en el texto griego, fornicación en el mundo bíblico es cuando un hombre casado, por ejemplo, iba a tener relaciones sexuales con una prostituta en una celdilla, porque de celdilla es donde proviene la palabra fornicación, relaciones sexuales con una prostituta. Entonces, si un hombre casado tenía relaciones sexuales con una mujer casada, es adulterio. Pero si un hombre casado tiene relaciones sexuales con una prostituta, según la Torah es fornicación. ¿Me explico? Ya. Si un hombre soltero tiene relaciones íntimas con una prostituta, es fornicación según la Torah. No según los conceptos occidentales, griegos o romanos, no, sino de acuerdo a los conceptos hebreos. Si un hombre soltero tiene relaciones íntimas con una mujer soltera, ante Dios son marido y mujer y deben arreglar la situación y deben casarse, por decirlo así, porque a veces muchos enseñan que si un hombre soltero tiene relaciones sexuales con una mujer soltera, los dos están de acuerdo, de pronto son enamorados, son novios y antes de llegar al altar o al registro civil o a la iglesia o a la jupá tienen intimidad, dicen están fornicando. No es así, de acuerdo a la Torá ya son marido y mujer, porque la relación sexual es la que hace justamente que un hombre y una mujer se conozcan íntimamente. Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo dice, para evitar la fornicación, cada uno viva con su mujer. Es decir, en ese tiempo era muy común en Corinto que los hombres solteros vayan a los lugares donde habían prostitutas y tenían relaciones íntimas porque a veces sus cuerpos le pedían, algunos no tenían el dominio propio. Entonces era muy común que un hombre soltero vaya a esos prostíbulos y tenga relaciones sexuales. Entonces, por eso Pablo dice, mejor yo les aconsejo que cada uno tenga una mujer, es decir, lo que llamaríamos una esposa, y cada uno tenga un marido. Ahora, también quiero explicar un poquito este concepto de marido, ¿no es cierto? Saludos para Fausto también, Antonio, que está escuchando desde el sur de Quito. Para Vicente Bosques, mil amores, mi primo también, saludos. Entonces, miren, maridiar no es lo mismo que desposar, ¿me explico? En la Biblia lo correcto es desposar. O sea, ¿qué es desposar? Cuando el hombre toma esposa. Cuando el hombre toma esposa, en la Biblia eso es lo correcto, es desposar. En la Biblia que una mujer vaya a buscar un hombre para que lo tome por esposo no es visto nada bueno, nada bien, nada correcto. Lo lógico es que el hombre iba con su padre. Cuando alguna chica le gustaba, iba con una dote, iba con una ketubá, un contrato matrimonial, iba con una jarra de vino, pero de esas bien grandes, y solicitaba, decía, ella me gusta para esposa. Eso es desposar en la Biblia, en lo que es correcto en el contexto hebreo, el contexto de Dios. Sin embargo, el tomar marido o maridiar, digámoslo, no es tan hebreo, digamos, es más latino, es más romano, es más griego, pero así traducen las versiones. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que esperamos que Yeshua, que es el nombre original de a quien muchos llaman Jesús, pero el nombre original en verdad es Yeshua porque él era hebreo, él era judío, y dice que su novia espera, ¿por quién? Dice, ¿por su marido o por su esposo? Por su esposo, o sea, entonces, ¿quién espera en realidad? ¿Quién espera en realidad, aún en la Biblia, a que venga su novio?
es la novia o es la que va a ser la esposa. Entonces en las bodas bíblicas siempre la mujer es la que esperaba al novio. En las bodas occidentales, sobre todo en Francia, el hombre espera en la boda a la mujer, a que llegue la mujer, y eso se regó con el tiempo con esto de la Revolución Francesa, y ahora es muy común si va a haber una boda en alguna iglesia, no importa si es católica, evangélica, de cualquier religión, usted va a ver que es muy normal que el novio esté esperando a la novia. Pero eso es contrario a la Biblia, esa es cultura occidental. En la Biblia siempre la novia esperaba al novio. Incluso por eso el pueblo de Dios ora para que Yeshua, el Mesías, el novio, venga a llevarse a su novia, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo romano se decía tomar marido. ¿Me explico? Tomar marido o maridear cuando una mujer escogía el marido, el hombre con el quien ella quería vivir. Pero en el texto hebreo es el hombre el que escogía a la mujer, sino que esos términos, como España nos conquistó América, trajeron mucho de la cultura griega y romana y justamente tenemos esa cultura. Sin embargo, en la Biblia no es correcto el término maridear, sino desposar, ¿no? Y el verso 3 de 1 Corintios 7 dice, el marido pague o el esposo pague a la mujer el débito y de la misma manera la mujer al marido. O sea, esto quiere decir que el esposo o el marido, como usted lo entienda, debe ser responsable con la esposa, pero en este caso textualmente el apóstol está hablando de las relaciones íntimas, lo que llamaríamos hoy las relaciones sexuales. Entonces el esposo debe cumplir sexualmente con su esposa y la esposa debe cumplir sexualmente con el esposo, solo que en las versiones le traducen así porque como que suena muy fuerte, ¿verdad? Traducir lo que es el original. Sin embargo, eso es lo que está diciendo el contexto correcto, porque la mujer casada no es dueña de su cuerpo, sino que su esposo, y asimismo el esposo no es dueño de su cuerpo, sino lo es la mujer. Entonces, claramente aquí se está viendo que se está hablando de relaciones íntimas. Entonces, la mujer que ya está casada, dice, ya no es dueña de su cuerpo. Es decir, no puede negarse sexualmente al esposo cuando el esposo le pida intimidad. Y de igual manera, el esposo ya no es dueño de su cuerpo, sino que lo es su mujer. Es decir, la mujer también puede tener deseos de tener relaciones íntimas y el esposo debe estar dispuesto a hacerlo. En el 5 dice, no querráis pues defraudaros el derecho recíproco, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para dedicaros a la oración y después volver a cohabitar, no sea que os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Entonces miren, claramente el contexto es lo íntimo, ¿no? Entonces, si no se quiere defraudar al esposo, que busque por ahí otra mujer, más claramente diría la traducción. La esposa debe estar dispuesta a estar con su esposo y viceversa el esposo a estar con su esposa, a no ser que ellos se pongan de acuerdo, dice, durante algún tiempo para orar. Entonces, si van a orar unos 3 días, yo que sé, van a ayunar, pueden estar de acuerdo entre ellos de que durante esos 3 días no van a tener intimidad por la oración, por el ayuno. Sin embargo, dice que no sea un tiempo muy prolongado, porque el momento que no tengan intimidad sexual van a ser tentados por Satanás. Ahora, obviamente las relaciones íntimas son tan necesarias como el respirar, como el tomar agua, como el comer, como el dormir, porque Dios nos creó así. Entonces, de esta manera prudente, el apóstol Pablo aconseja que el hombre y la mujer cohabiten siempre de una manera, digamos, no tan lejana, y que siempre estén de acuerdo en este tipo de situaciones. El 6 dice, esto os digo por condescencia, que no lo mando. Es decir, esto es un consejo. Cuando él dice, esto lo digo yo, como dirían otras versiones, quiere decir que de acuerdo a la palabra de Dios el matrimonio es un mandamiento. O sea, el reproducirse es un mandamiento. Recuerden que Dios le dijo a Adán, te reproducirás y llenarás la tierra. De hecho, de los 613 mandamientos que tiene la Torah o el Pentateuco, el primer mandamiento es de reproducirse.
Por eso es que en el pueblo de Israel era muy normal en el mundo antiguo que a los 20 años un hombre ya tenía que estar casado, y si a los 20 años no estaba casado, tenía que salir a buscar esposa. Iba el beidín o corte rabínica y lo mandaba sacando de la casa de sus padres para que consiga esposa, porque en la cultura antigua un hombre a los 20 años ya tenía que estar casado. Solamente en el caso de los hombres que se les veía que eran muy sabios, que estaban aptos para estudiar la Torá, aptos para instruir en las palabras de Dios, entonces para que se dedique un poco más de tiempo, como en el caso de Isaac, que se casó a los 40 años, se permitía que se casen a los 40 años. Por eso es que Yeshua, o Jesús, como se le conoce, usted ve que él tiene 30 años y sigue soltero según las Sagradas Escrituras, pero él justamente es porque él entraba en ese grupo de hombres sabios de la antigüedad, cuando el pueblo de Israel veía que un hombre era docto en las Escrituras, que buscaba de Hashem, buscaba de Elohim, buscaba de Dios, le permitían casarse a los 40 años, pero la mayoría tenían que casarse a los 20 años. Incluso en Israel, para ir a la guerra, cuando se mandaba por orden de Dios a contar para que haya soldados, tenía que contarse de los 20 años hasta los 60 años. En la vida militar, en la vida secular, no importa en cualquier oficio, solamente en el oficio de los levitas de la tribu de Leví es que a los hombres se les contaba a los 30 años, pero exclusivamente solo en la tribu de Leví. De ahí en las 11 tribus, recuerden que Israel es 12 tribus, en las 11 tribus se contaba desde los 20 años hasta los 60 años, pero en la tribu de Leví se contaba a los 30 años porque ellos eran quienes servían en el Mishkan o tabernáculo, luego en el templo que construyó Salomón. Entonces, obviamente, ya a los 20 años un hombre tenía que estar casado en el mundo antiguo dentro del pueblo de Israel. Recuerden que en la Biblia no hay democracia, en la Biblia hay teocracia. La democracia que nosotros vivimos hoy es de los griegos, heredada de los griegos. Democracia quiere decir poder del pueblo, donde una persona decide, en este caso en Ecuador a los 18 años, un hombre o una mujer ya puede decidir casarse o no casarse, aunque sus padres lloren. Si una chica quiere casarse, se casa. Si un hombre quiere casarse, se casa, de acuerdo a la ley civil, porque cumplió los 18 años. Y si no quiere casarse, puede pasar toda su vida soltera, aunque le digan solterona, se le burlen, aunque le digan solterón a un hombre. Yo conozco amigos de 58 años, 60 años que todavía viven con sus padres. Y en democracia no hay problema, pero en la Biblia no hay democracia. En la Biblia hay teocracia, donde Dios dice: si haces esto vives, si haces esto mueres, si obedeces mis mandamientos te doy bendiciones, si desobedeces tienes maldiciones. Entonces, en la Biblia, uno de los 613 mandamientos es reproducirse, es decir, obligadamente casarse, ¿no es cierto? Casarse. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo: esto lo digo por condescencia, no por mandato. Es decir, es una opinión mía, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es un mandamiento de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles, hay persecuciones. Entonces, si un hombre quiere estar soltero un tiempo, evita casarse mientras pasan las persecuciones, porque si un hombre se casa y hay persecuciones y tiene esposa y tiene hijos y muere, ¿qué va a hacer de esa mujer joven? ¿Qué va a hacer de sus hijos? Van a quedar desamparados, viudos, huérfanos. Entonces dice, no es prudente el apóstol Pablo. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Más el mandamiento es casarse. Entonces miren, por ejemplo, en la antigua Roma, aunque Roma no conocía la Torá, había la ley romana que a los 16 años un hombre ya tenía que casarse. Y si llegado a la mayoría de edad en Roma, en la Roma antigua, un hombre no se casaba, pagaba una multa cada año. Una multa más o menos equivalente a lo que hoy serían 3 salarios del año. O sea, el salario de 3 meses de lo que es el salario que un hombre gana en un año. Más o menos, para que tengan una idea, era la multa que un soltero en Roma tenía si no se casaba. Porque era también en Roma había esa ley obligatoria de casarse, porque Roma necesitaba poblar las tierras que iba conquistando, necesitaba soldados para las legiones. Entonces tenían que casarse los hombres, y si no se casaban, pues tenían una buena multa cada año. Entonces muchos hombres decían: prefiero casarme antes que estar pagando tantas multas. Entonces en la Torá
el hombre a los 20 años por regla general tenía que estar casado. Solo en el caso de los hombres sabios, como Isaac, se casó a los 40 años, y Yeshua obviamente era un sabio, el Mesías, le permitían seguir soltero, ¿no? Pero la idea era que Yeshua a los 40 años obviamente se iba a casar dentro del contexto bíblico. Ahora, en el verso 7 dice, a la verdad dice, me alegrará, dice, que fuesen todos tales como soy yo mismo, esto es célibes. Ahora quiero explicar bien esto es célibes, más cada uno tiene el don de Dios, su propio don, quien de una manera, quien de otra manera. Ahora, hay que entender que cuando el apóstol Pablo dice, más quisiera que todos fuesen como yo, no necesariamente quiere decir que él era una persona que fue soltero. Saludos también para el hermano Washington Obando, para Fabián Jara también, que están conectados en este estudio. Entonces hay que entender que dentro del contexto hebreo, un hombre tenía que estar casado, porque muchos piensan que Pablo era soltero. No es así, porque él fue incluso miembro del Sanedrín, que quiere decir conjunto sentado. Los 70 hombres más sabios de Israel eran el Sanedrín, y él lo dice cuando él habla de su biografía, dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín o conjunto sentado, y uno de los requisitos que se necesitaba para ser parte del Sanedrín en Israel era que el hombre sea casado. Si el hombre no era casado, no podía ser parte del Sanedrín. Saludos para mi amigo Aníbal Minda también, que está escuchando desde el sector de la Carolina. Entonces, hay que entender que Pablo posiblemente cuando él escribe esto ya estaba viudo, o quizás estaba divorciado o separado, porque dentro del contexto bíblico hebreo el divorcio no es pecado. Quiero aclararlo. El divorcio, de acuerdo al contexto hebreo, al contexto bíblico, no es pecado. De acuerdo al catolicismo romano, al cristianismo de Roma del tercer siglo, es pecado, pero en las escrituras el divorcio es una salida legal que el mismo Hashem o el mismo Dios da para los matrimonios que son insostenibles. Y justamente la causa por la que Dios permite dar carta de repudio o carta de divorcio al hombre a la mujer es porque muchas mujeres eran maltratadas por los hombres. A veces los hombres se enamoraban de mujeres más jóvenes. Recuerden que en el tiempo bíblico un hombre podía tener 2, 3, 4 esposas. Un rey, de acuerdo a la ley civil de Israel, podía tener 18 esposas. No había pecado. De hecho, el rey David tuvo 6 esposas. Jacobo tuvo 4 esposas. O Jacob tuvo 4 esposas. Abraham tuvo 2 esposas. Después tuvo una tercera esposa que fue Setura. Entonces, las mujeres a veces quedaban abandonadas. Entonces muchos hombres libres veían a una mujer abandonada, por más que les guste, decían, esa mujer le pertenece a otro hombre, y si yo tengo intimidad con ella, me la llevo, voy a caer en adulterio, me van a apedrear. Entonces ahí es donde Dios le da a Moshe o a Moisés que le instruya que cuando un hombre ya no quiera vivir con una mujer, le dé una carta de repudio, una carta legal, donde otro hombre interesado, al ver la carta legal, vea que es libre y podía llevarse a la mujer. De esa manera muchas mujeres evitaban morir. Muchas mujeres antes, que no tenían carta de repudio, morían en las calles, morían de hambre, morían de frío, eran mal vistos por la sociedad. No era como en este tiempo, que las mujeres podían estudiar, podían trabajar, tener sus empresas como hoy, nada de eso, porque la dependencia de la mujer aún en lo económico dependía del marido. Entonces, saludos para el hermano César Vega también, que está escuchando. Entonces, en ese tiempo, la carta de repudio la crea Dios mismo, como una necesidad, a una realidad que estaba sucediendo, cosa que esas mujeres no queden desamparadas. Y un hombre que estaba interesado en una mujer, ya con la carta de repudio se le llevaba a la casa y no había ningún delito. Y pudiéramos contar muchas historias de esas épocas de Israel que existen. Entonces Dios crea el divorcio o lo que es la carta de repudio, pero no necesariamente porque a Dios le guste el repudio o el divorcio, hay que aclararlo. Siempre la voluntad de Dios va a ser que un hombre y una mujer que se han casado, en lo posible luchen, sufran, soporten, tengan paciencia a sus parejas, y en lo posible siempre vivan juntos y mueran juntos. O sea, como es lo correcto dentro del plan de Dios. Pero también Dios conoce las realidades de la vida. O sea,
Dios conoce que va a haber casos de adulterio, por ejemplo. Entonces la Biblia mismo dice que en caso de adulterio una persona puede divorciarse. Va a haber peligros de muerte donde muchas mujeres van a correr riesgos de morir en manos de sus maridos. Entonces Dios conoce esas realidades también. Entonces, aunque Dios no lo haga de buen agrado, pero Él permite el divorcio, justamente para proteger la vida de la mujer, de los niños, etcétera. O simplemente un matrimonio que aunque no haya violencia, aunque no haya adulterio, pero es un matrimonio donde ya no hay amor, donde el uno duerme en una cama, el otro duerme en otra cama, solo guardan las apariencias, pero ya no quieren vivir, no se soportan, porque sencillamente no hay amor. Entonces Dios conoce esas realidades y permite la carta de repudio. Entonces en la Biblia la carta de repudio es algo que viene de Dios mismo, no es que se le ocurrió a Moisés, Dios mismo lo crea y le autoriza que Moisés lo dé al pueblo, porque en Deuteronomio 24 dice: si un hombre tomara una mujer y encontraría en ella algo indecente que no le guste, déle carta de repudio. Con eso esa mujer queda libre y puede casarse con otro hombre, ¿no es cierto? Entonces está clarito en Deuteronomio 24, además en el texto hebreo dice por cualquier causa, o sea, entonces aclarando un poquito de eso de cualquier causa, en lo que es la hermenéutica, la interpretación, también uno debe entender, por ejemplo, en la escuela de Hillel, que era una de las famosas escuelas en la época de Yeshua, se permitía el divorcio por 100 causas, imagínense. Por ejemplo, si a una mujer se le quemaba la comida, ¿no es cierto? Se le quemaba la comida en el mundo antiguo, 3 veces, basta que se le queme la comida 3 veces en el mundo antiguo, el mundo de la Biblia. Hillel decía que el hombre tenía que llevar testigos, iba ante el Beidín los días de los divorcios y decía: esta mujer, por andar preocupada, andar con sus amigas, andar en otras cosas, no cocina bien, 3 veces se le ha quemado la comida, por lo tanto no me interesa como esposa. Y el Beidín, al ver las ollas quemadas, por ponerlo en otro contexto, con los testigos, le daba al hombre la carta de repudio y esa mujer tenía que irse. Entonces, en la escuela de Hillel había en el mundo antiguo 100 causas de divorcio, aunque usted se sorprenda. Si una mujer andaba en la calle mucho conversando con sus amigas, era motivo de carta de divorcio o carta de repudio. Si una mujer era respondona con el marido, por ejemplo, usted va a ver que hoy es muy normal que la mujer le grite al marido, a veces le insultan. Aunque usted no lo crea, una de las 100 causas de divorcio era que si la mujer le gritaba al marido, pues igual, si había testigos, era carta de repudio. ¿Por qué? Porque en la Biblia, obviamente, lo que ya Dios nos revela, que la mujer necesita ser amada. La mujer necesita ser amada, pero el hombre es respetado. Entonces, lo peor que le puede hacer, según la Biblia, a una mujer a un hombre es faltarle el respeto. Es decirle: eres bruto, eres tonto, no sirves para nada. O peor si le dicen público. O sea, eso es terrible para un hombre. En el ADN del hombre eso es fatal. Entonces Dios dice que el hombre ame a la mujer y la mujer respete al marido, ¿no es cierto? Saludos para Zoila Dinardo también, que es hermana de mi amigo Miguel Núñez, que está escuchando desde los Estados Unidos. Gracias por escuchar. Entonces miren, habían 100 causas de divorcio en la escuela de Hillel, pero en la escuela de Shammai habían apenas 5 causas de divorcio. Era otra escuela famosa de otro rabino llamado Shammai. Él era más estricto, por ejemplo, él permitía el divorcio solamente en caso de adulterio. Si había adulterio, permitía el divorcio. Si había peligro de muerte, que la mujer estaba en peligro de que su hombre o su esposo es muy violento y la vaya a matar, le permitían el divorcio. Entonces, eso mucho influía de las escuelas de interpretación de la Biblia en el mundo antiguo y también de las religiones, porque hay que entender que el cristianismo es apenas una religión de las miles de religiones que hay en el mundo. Las religiones más famosas son el judaísmo, el cristianismo y el islam en la actualidad. Incluso el hinduismo, ¿no es cierto?, en lo que está en la India. Pero cada religión tiene sus reglas. Cada religión tiene sus escritos sagrados. Por ejemplo, en la Biblia, lo que es la Tanaj o Antiguo Testamento, es el libro sagrado del judaísmo. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo. El Corán es el libro sagrado del Islam. Los Rig Vedas son los libros sagrados del hinduismo. Entonces,
lo que usted encuentra en la Biblia no necesariamente va a estar en el Corán ni en los Rig Vedas. Entonces mucho depende hasta aquí también de la cultura, de la religión. Hoy mismo en el Islam, por ejemplo, en el Islam un hombre puede tener hasta 4 esposas siempre y cuando pueda mantenerlas económicamente y no hay delito ni hay pecado. ¿Me explico? Según el Corán, si un hombre tiene dinero, puede tener hasta 4 esposas y no hay ningún pecado, no hay ningún delito, siempre y cuando pueda mantenerlas económicamente a sus 4 esposas, a los hijos que tienen las 4 esposas, darles lo que necesitan económicamente y también el amor como esposo y como padre. Obviamente, según el Islam no hay pecado, pero hay que entender que ya, por ejemplo, dentro del cristianismo, por ejemplo, sobre todo en la iglesia católica, evangélica, si un hombre tiene más de una esposa ya está pecando. ¿Me explico? Entonces hay que entender también que mucho depende de la religión o de las creencias de esto del matrimonio. Yo recuerdo cuando era estudiante de teología en la época de los 90, uno de mis maestros, David Sills, que es de los Estados Unidos, un misionero y pastor, doctor en teología, él nos contaba que en una clase de antropología, el estudio de las culturas, en una clase de antropología él nos contaba que él fue a vivir en Nepal, en la India, y él decía que allá es muy normal que un hombre rapte a la esposa. Es muy normal en la India, en Nepal, en ciertos grupos, que un hombre rapte una esposa. Si en 15 días puede raptar una esposa, legalmente su esposa, ante los padres de la chica, la familia de la chica, la familia de él y la sociedad. Pero si usted rapta aquí en el Ecuador, una mujer va a ir preso. O sea, dista mucho la religión, dista mucho las creencias. Él también nos contaba que, por ejemplo, él predicó a un musulmán que tenía 4 esposas, que él se convirtió a Cristo, decía él. Este misionero se convirtió a Cristo, este musulmán, y él dijo, ¿y ahora qué hago? Él tiene 4 esposas, el cristianismo solo permite una esposa. Ahora él tiene 4 esposas, este musulmán convertido a Cristo, y cuando hablaron el misionero con el musulmán le hizo entender al misionero de que no puede abandonar a ninguna de sus esposas porque estaría pecando, porque ¿qué va a hacer de ellas? ¿Qué va a hacer de los hijos que tiene con ellas? Y el misionero aceptó que aunque ya era cristiano, como él decía, este musulmán siga viviendo con sus 4 esposas. ¿Me explico? Entonces mucho también tenemos que entender que influye la cultura, influye la religión. Por ejemplo, acá en Ecuador, en lo que es sobre todo el oriente, donde van las avionetas como alas de socorro, hay todavía culturas, por ejemplo, indígenas, donde si una chica solo le sonría a un chico, miren, solo si le sonría a un chico, una chica, el padre de la chica le obliga a casarse. Aquí en Quito, por ejemplo, ningún padre va a hacer eso, pero en esa cultura, todavía en esta época, una chica, si le sonría a un chico en esa cultura, le obligan a casarse. O si como dicen, por ejemplo, también en la India, si una mujer le acepta una flor a un chico, significa que le está aceptando que sea el esposo. Si aquí un chico le regala una flor a una chica, no pasa nada, no hay problema, ¿no es cierto? Dicen, ay, qué lindo que ha sido el chico, qué agradable, qué caballero, no pasa nada. Pero en la India, si una chica le coge una flor a un hombre, significa que va a ser su esposa y ya se arma la boda. Entonces, mucho tenemos que darnos cuenta y analizar esto de las culturas, de las religiones, ¿no? Aníbal Minda me está preguntando, reverendo, ¿y la mujer puede o no puede tener más esposos? Bueno, saludos para Antonio también. Bueno, si nos vamos a la Biblia, tanto los que creemos en la Biblia, sean mesiánicos, sean judíos, sean cristianos, obviamente en la Biblia no se ve eso. En la Biblia no encontramos ningún caso de una mujer que haya tenido varios esposos. Una mujer en la Biblia puede volverse a casar si es que queda viuda o si es que el marido le ha dado carta de repudio o carta de divorcio. Ahí una mujer puede volver a casarse. Pero no vamos a encontrar nunca en la Biblia una mujer que tenga varios maridos o varios esposos.
como sería la poliandra, ¿no es cierto? Creo que es un estudio un poco que iría conectado al tema. Entonces, no, una mujer no puede tener en la Biblia varios esposos. Si una mujer tiene varios maridos en la Biblia es prostituta. Pero si un hombre tiene 2, 3, 4 mujeres, en realidad en la Biblia son esposas. Y como les digo, no se peleen conmigo, peleense con Dios, las que no estén de acuerdo, porque eso está en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces el hombre, obviamente, según los escritos de los sabios, al dar la semilla o lo que dirían el semen, la mujer pone el útero, pone el óvulo, y Dios pone el espíritu y sale una persona, sea hombre o mujer. Entonces, obviamente, como el hombre es el dador de la semilla, según la Torah, el hombre tiene la obligación de reproducirse. Quiero aclararlo bien, lo que Luis preguntó. Entonces, el hombre ante Dios tiene la obligación de reproducirse, no la mujer. O sea, escúcheme bien, no la mujer. En los textos hebreos que son originales de la Biblia, el hombre tiene la obligación de reproducirse. Por eso es que un hombre, por cada latido del corazón, dicen los científicos y los médicos, produce 5,000 espermatozoides. Por cada latido del corazón, 5,000 espermatozoides. La mujer produce por mes un óvulo. Entonces, ¿quién tiene ante Dios la obligación de reproducirse? Es el varón, no la mujer. Entonces, por eso es que Dios en la Torah o en la Biblia permitía o permite que varios hombres o los hombres tengan varias esposas. No a las mujeres, sino porque el que lleva la vida en el buen sentido hablando es el hombre a través de lo que es la semilla o el semen, ¿no es cierto? Saludos también para mi amigo Alexander Dávila Espinosa que está escuchando. Entonces obviamente el hombre tiene la obligación ante Hashem de reproducirse, porque el hombre es quien insemina. Incluso el hombre es quien pone el sexo, sea hombre o sea mujer el bebé, según la misma Biblia y la ciencia ya lo ha confirmado. Obviamente el hombre pone el sexo, sea hombre o sea mujer. La mujer es receptora. Entonces en la Biblia no vamos a encontrar, Luis, ningún caso de una mujer que haya tenido varios maridos o esposos a la vez. Un hombre sí, varias esposas, pero ojo, tenían que ser esposas legales, es decir, esposas presentadas ante la sociedad, esposas que eran pedidas ante los padres o por la que se había pagado también una dote. Entonces no es que eran esposas escondidas, ¿no es cierto? Porque hoy un hombre, como la sociedad cristiana no le permite tener más que una esposa, a veces tiene su amante, ¿no es cierto? Su amante. Incluso en otra cultura muchos le llaman moza o la otra o la amante. Entonces tiene que andar calladito. No. En la Biblia tenía que mostrarle. O sea, le decía a la esposa, yo voy a traer otra esposa. Tenía que decirle 3 veces, según la tradición oral. Obviamente a la mujer no le iba a gustar eso, pero ya le advertía, le preparaba. Pasaba un tiempo, le decía otra vez, voy a traer la otra esposa. Venía la tercera vez, le decía, voy a llevarla, y ahí sí la llevaba. Aunque llore o zapatee la primera esposa. Entonces ahí podemos ver muchos casos de la Biblia. El rey David tuvo 6 esposas. El mismo Moisés, él tuvo 2 esposas, porque cuando Moisés está en el desierto, su esposa todavía vive, y no es que le da carta de repudio o carta de divorcio a Séfora, no. Sino que Séfora... no quiero juzgar este caso. No quiero juzgar este caso, pero en el caso de Séfora dice la misma Torah de que se fue con su padre y con sus hijos se regresó a Madián y a Moisés lo dejó solo. Entonces eso es un error de acuerdo a la Biblia, que una mujer abandone a su esposo. Entonces obviamente Moisés necesitaba una esposa y él toma otra esposa. ¿Y cuál es la esposa que él toma? La cushita, ¿se acuerdan? La cushita o la negrita o la morenita. Incluso Aarón y Miriam le criticaron por ese acto. Sin embargo, usted va a ver ahí a Moisés con 2 esposas. No es que él quedó viudo, no. Y es un hombre de Dios, el tremendo Moisés, el gran legislador de Israel. Entonces, el hombre sí puede tener en la Biblia varias esposas. Y también, como dice el hermano Antonio en Isaías 4:1, en aquel día quedarán tan pocos hombres. Dice, bueno, y habría que leerle bien el texto. Pero también quiero aclarar esto. En la Biblia también era una por reproducirse, poblar la tierra, y otra porque habían muchas mujeres. O sea, es decir,
era muy común que, por ejemplo, en el mundo bíblico nazca un hombre y nazcan 3 mujeres. Hoy en Ecuador, por ejemplo, el año 2014, en la maternidad Isidro Ayora, nacía un varón y nacían 2 mujeres. El 2014, me acuerdo. Entonces, hay más mujeres que hombres. Entonces, en el mundo bíblico habían a veces más mujeres que hombres y no podía obviamente haber mujeres solteras. No podía haber mujeres solteras. Toda mujer sueña con ser madre. La mujer fue creada por Dios para que ayudara al hombre y para ser madre. Entonces, al no tener que haber mujeres solteras, obviamente se permite que un hombre tenga varias esposas. Entonces hay que quitarnos ese concepto de democracia griega occidental que no tiene nada que ver con la cultura bíblica original. Entonces no podían haber, por ejemplo, hoy en la actualidad, si ustedes van a investigar, van a encontrar que hay varios pueblos en el mundo donde hay muchas mujeres solteras. Hay lugares donde incluso le pagan al hombre para que vaya a vivir allá y se case con una de esas mujeres, aunque usted no lo crea, porque hay muchas mujeres, demasiadas mujeres en ciertos países en el mundo, a tal punto que ya al no haber hombres, los gobiernos se ven obligados a crear una ley civil donde le obligan al hombre a tener varias esposas, no por religión o por degenerados, no, porque no hay hombres, y lo que hay es más mujeres. Entonces usted va a encontrar documentales en la internet donde hay mujeres, 2, 3 mujeres que se ponen de acuerdo y dicen, nosotros estamos solas, necesitamos un marido, ese hombre nos parece excelente, teme a Dios, es un buen hombre, tiene buena economía, le invitan a un café a él y le proponen ellas ser las esposas, y él es el que tiene que pensar ahí. Entonces son realidades. ¿Por qué? Porque Dios justamente mira que no puede haber mujeres solteras. De hecho en Israel muchas mujeres están pidiendo que se vuelva a la época de la poligamia, donde el hombre podía tener varias esposas, porque justamente en Israel desde el año 1000 después de Cristo, un rabino prohibió la poligamia entre el pueblo de Israel, no porque le consideren pecado, no porque le vean que es un delito ante Dios, no, sino que los cristianos católicos romanos en Europa comenzaron a matar a los judíos que tenían 2, 3, 4 esposas y decían, no, tú solo tienes que tener una esposa. Y como los judíos tenían varias esposas, les mataban. Entonces la autoridad rabínica de la época, el año 1000 después de Cristo, dijo, la Torá no lo prohíbe, no es un pecado, no es un delito, pero vamos a cuidar nuestras vidas, así que todo judío de hoy en adelante va a tener una sola esposa. Saludos por a Rocío Ortiz. Sin embargo, muchos judíos no acataron eso y hasta el día de hoy, sobre todo los judíos beduinos, tienen varias esposas y viven con sus varias esposas, solo que en lo civil se casan solo con una y para que no haya delito con las otras se casan solamente en un culto religioso. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí en Quito hay casos así. Por ejemplo, de un musulmán que vive con varias esposas, pero civilmente está casado con una, pero religiosamente está casado con las demás. Y de igual manera pudiéramos hablar del judaísmo y otros ejemplos, ¿no? Entonces hay que entender que esto del tener una sola esposa, eso es cristianismo. El tener varias esposas, eso está en la Torá, eso es judaísmo. O sea, ahí no hay delito porque el hombre tiene que reproducirse y porque no puede haber mujeres solteras. Todas las mujeres tienen que ser madres por mandato de Hashem. Entonces, depende mucho la cultura, ¿no? Ahora, volviendo al texto del apóstol Pablo, 1 Corintios 7, dice en el verso 7, ¿no? Dice él que, bueno, él estaba solo, pero recuerden, él fue miembro del Sanedrín. Obviamente él tenía que haber sido casado. Nadie puede escribir lo que el apóstol Pablo escribió a no ser que haya sido un hombre casado. Justamente él, al ser parte del Sanedrín, obviamente era una persona que era casada, no podía ser alguien miembro del Sanedrín si no era casado, era un requisito. Entonces él fue viudo posiblemente o fue divorciado. Entonces él escribió sobre matrimonio cosas que solamente un hombre casado puede saber. Y les comento, incluso los sacerdotes católicos, ya cuando se funda la iglesia católica oficialmente,
por el año 340, 345 después de Cristo, con Constantino en Roma. Incluso los primeros sacerdotes católicos eran casados y tenían varias esposas incluso. ¿Cuándo fue el problema en el catolicismo romano de que comenzaron ya a tambalear con esto de tener muchas esposas los hombres? Es cuando viene la teología de Agustín de Hipona, que dice casarse es bueno o no casarse es mejor. Comienza mucho la teología de Agustín de Hipona a imponerse en varias áreas del cristianismo, aún en el matrimonio, y ahí es de donde efectivamente en España, en un concilio que se dio en España, si no estoy mal, por el año 490 después de Cristo, ahí es donde ya se decreta que ya los sacerdotes no van a estar casados y van a comenzar con el voto del celibato. Entonces, si usted va a los primeros siglos del cristianismo, de la Iglesia Católica, recuerden que cuando hablamos del cristianismo antiguo, no estamos hablando de Iglesia evangélica, Iglesia protestante, Iglesia metodista, calvinista, bautista, pentecostal, porque nada de eso había. La Iglesia protestante apenas viene con Martín Lutero por 1517, les apodaron los protestantes porque en una dieta que era un movimiento político, ellos protestaron contra el Papa, contra las indulgencias. Entonces, protestantes en realidad serían los luteranos, serían después los que vinieron los calvinistas de Juan Calvino, incluso el Papa, el rey Enrique VIII, que se separa de la Iglesia Católica, porque justamente el Papa no le autoriza el divorcio, porque él quería casarse con Ana Bolena. Y como en el catolicismo romano, en la teología católica, no hay divorcio, o sea, una persona se casa y ahí se muere, o sea, puede divorciarse en lo civil, pero en la Iglesia Católica sigue casado con quien se casó. Entonces, en la teología católica no hay divorcio. Entonces, después vinieron varias denominaciones, varias interpretaciones de la Biblia, y hoy hay como 49,000 denominaciones cristianas con personería jurídica en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que en el cristianismo original católico romano, los sacerdotes tenían incluso varias esposas. Es en el año 490 después de Cristo es que se prohíbe eso y los sacerdotes comienzan a ser célibes, ¿no? Fabián dice algo ocurrió porque se perdió el audio totalmente. Qué pena, tal vez se me fue el internet. Espero que no se me haya ido el internet, ¿no? Sí, entonces, Marta Lucía también saludos. Entonces, miren, hay que entender que esto depende de la cultura, depende de la religión, depende de la hermenéutica que cada denominación tenga, también en este caso sobre la Biblia, ¿no? Entonces, Pablo obviamente era casado, o sea, como dice Antonio, o sea, él no podía saber sobre asuntos del hogar. Nadie puede saber lo que se siente estar en la cancha si no es futbolista, o sea, si nadie ha tenido una esposa, no sabe lo que es el amor, los problemas, las discusiones, no puede hablar, o sea, por más que diga lo que diga, si no ha estado en la cancha, diría con una esposa, no sabe, no tiene idea, ¿no es cierto? Pablo sí tenía ideas. Ahora, obviamente, es triste decirlo, pero justamente si la Iglesia Católica no hubiera prohibido que los sacerdotes tengan esposas, todo sacerdote católico hoy sería casado. Y no habría el problema de todos los siglos, por ejemplo, de violaciones que ha habido a muchos niños, ¿no es cierto? Que eso ya no es, eso es un secreto a voces que ahora lo sacan en los diarios, de muchos sacerdotes, arzobispos, cardenales que han violado a niños. ¿Por qué? Porque se van contra la naturaleza que Dios puso de que el hombre a una edad debe tener una esposa, ¿no es cierto? Como manda la Torá. Ahora, sigo leyendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice en el 8, pero dice, digo a las personas no casadas y viudas, bueno fuera que se queden así por un tiempo, como yo, pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, pues más vale casarse que estarse quemando o abrazarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo de la persecución o cuando hay problemas, bueno fuera que el hombre se quede solo, ¿no? Pero si no tiene don de continencia, como dicen las versiones, mejor es que se case. Mejor es que se case. ¿Por qué? Porque si no, pongámoslo en el contexto cristiano, va a estar pecando, va a estar codiciando, va a estar mirando mujeres, va a estar codiciando, va a estar anhelando.
entonces va a tener muchos pensamientos que de pronto no son éticos, bíblicos. Entonces dice Pablo, si una persona es soltera y no tiene el don de continencia, mejor es que se case. Saludos para mi querida prima Narcisa Bosques también, que está escuchando en la provincia de Bolívar. Entonces miren, incluso él recomienda que las viudas jóvenes se casen. Ahora, ¿cuál es una viuda en el tiempo bíblico? Hoy viuda da la idea de solo la mujer que perdió al marido porque murió el marido, pero en el mundo bíblico una viuda era una mujer que perdía el marido, sea porque murió o sea porque el marido la abandonó. De igual manera era una viuda, o simplemente si un soldado, como en ese tiempo era muy común las guerras, iba un soldado romano, los soldados romanos violaban a las mujeres y así de todos los pueblos, y esas mujeres violadas quedaban embarazadas, tenían hijos. También en el contexto antiguo se le consideraba una viuda. Hoy se le puede llamar madre soltera, hay otros términos, pero en el mundo bíblico una viuda era la mujer que perdía al marido porque murió, o simplemente una mujer que fue abandonada por su marido o que por violación tuvo un hijo. De igual manera era vista como una viuda. Entonces dice que una viuda joven tiene que casarse, que es lo mejor. Solamente Pablo le dice a Timoteo, las mujeres viudas mayores de 60 años les recomienda ya que no se casen, pero a las viudas menores de 60 años en la Biblia el apóstol Pablo recomienda que se casen. Sí, saludos desde Fortaleza Morán, para Rommel también dice que está escuchando acá en Quito. Entonces miren, entonces Pablo dice clarito, los jóvenes que no tienen don de continencia, cásense. Las viudas, cásense. Y les comento algo, según la Torá, Torá significa instrucción, son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde hay 613 mandamientos. Recuerden que el primer mandamiento es reproducirse o casarse. Según la Torá, por ejemplo, obviamente una viuda tenía que casarse. Si era una viuda joven, tenía que casarse, no podía quedarse sola. Un hombre a los 20 años tenía que casarse. Si pasaba a los 21 años ya era mal visto, incluso le disciplinaban, tenía que ir a buscar esposa a como dé lugar. Ahora dice, pero a las personas casadas, dice yo Pablo, ahora va a hablar el apóstol Pablo ya no de los solteros. Recuerden que a los solteros y a las viudas les dice mejor cásense si están jóvenes. Y esto es lo que les iba a decir, porque en la Torá, por ejemplo, un hombre que no tiene mujer no está completo. En la Torá e incluso en el judaísmo, ¿qué le completa al hombre? Son 2 cosas. En el judaísmo, la circuncisión, cuando el hombre es circuncidado al 8º día, y cuando toma esposa, ahí el hombre está completo. De hecho, muchos textos antiguos hebreos dicen que el hombre sin esposa no es hombre. Me explico en el buen sentido, o sea, que no está completo, porque ¿quién le va a contemplar al hombre, le va a completar al hombre? Es la mujer. Recuerden que incluso Salomón dice mejor son 2 que 1, porque dice, si un hombre o una mujer está solo o sola, aún en tiempo de frío, ¿quién le va a abrigar? O si se cae, ¿quién le va a levantar? Entonces, mejor son 2 que 1. Entonces, en la época bíblica, el casarse era algo sine qua non, o sea, no era negociable. En democracia con los griegos es que si usted quiere se casa, si usted quiere no se casa. En la Biblia no hay democracia, en la Biblia hay teocracia. Ahora, sigo leyendo el verso 10. Pero a las personas casadas mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, que si se separa por una causa justa, no se pase a otras nupcias, o si no se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido repudie a su mujer. Entonces aquí hay que entender este versículo bíblico, ¿sí? Hay que entender bien este versículo bíblico. Obviamente en todo hogar hay problemas, y en el mundo antiguo también había problemas. Entonces, ¿qué es lo que aconseja Pablo? No, dice que las personas casadas no se separen. Obviamente no se separen porque Dios quiere que no se separen. Pero si por violencia física, porque no hay amor, por cualquier situación, necesitan separarse por un tiempo, que lo hagan. Pero que
la mujer no obtenga otras nupcias. Es decir, aquí la versión es como que le pone algo romántico, nupcias, no. Pero en otras palabras lo que está diciendo es que no tenga intimidad sexual con otro hombre. ¿Por qué? Porque en la Torah o en la Biblia, el momento que una mujer tiene relaciones sexuales con otro hombre, por mandato de Dios, el esposo ya no le puede volver a tocar, porque es una abominación según la Biblia hebrea original que un hombre que se separó de su mujer tuvo relaciones íntimas sexuales con otro hombre y después de ella quiera volver y el hombre tenga relaciones sexuales. Si usted lee Deuteronomio 24, dice clarito, eso no lo harás porque es abominación. Ahora, en los varios tipos de cristianismos, obviamente hay varias interpretaciones, porque hay muchos tipos de cristianismos. Por ejemplo, hay casos cuando una mujer ya ha estado teniendo intimidad sexual mucho tiempo con otro hombre. Incluso hay pastores que recomiendan, siga orando, hermano, para que vuelva su esposa, ella es su esposa, la que Dios le dio. Pero eso es un error, porque Dios mismo en Deuteronomio 24 prohíbe al hombre volver con su esposa si su esposa tuvo relaciones sexuales con otro hombre. El momento que una mujer tiene relaciones sexuales con otro hombre, ya no puede regresar donde el primer esposo. En democracia podrá volver, o si un hombre idolatra a una mujer, porque hay muchos casos así también, que hay hombres que no les importa que su mujer ande con uno y con otro, tanto la aman, dicen ellos, o la idolatran, que no sienten ni honor ni vergüenza. Pero Dios dice clarito, si tu mujer tiene relaciones sexuales con otro hombre, no puedes volver con ella porque eso es abominación. Ahora, ¿por qué? Porque lo más sagrado que puede haber entre un hombre y una mujer es la intimidad sexual. Es lo más sagrado. Por eso es que incluso el mismo Salomón dice que si un hombre casado ve que su esposa o se entera que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre mientras los dos eran esposos, dice él no va a perdonar. Por más que el otro hombre le quiera pagar mucho dinero, no va a perdonarle, porque es lo más sagrado que puede haber la mujer o la pareja, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que Pablo dice, las mujeres no deben tener relaciones íntimas con otros hombres, porque en el contexto de Pablo, el momento que eso sucedía, ya no podían volver con sus esposos. Y a los maridos, que sí podían en el contexto de Pablo tener varias esposas, sin embargo le dicen, no, tú tampoco le dices al esposo, no le repudies a tu mujer, no le repudies a tu mujer. Si de pronto ella es complicada, es problemática, tenle paciencia. El que sea complicada, el que no cocine bien, el que yo que sé, no es como para divorciarte, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando uno estudia la vida de Sócrates es interesante. Él tuvo una esposa bien jodida porque Sócrates era filósofo, vivió el año 500 antes de Cristo y él solamente le gustaba filosofar. Iba a Atenas, era muy respetado, pero llegaba a la casa, su esposa le botaba orinas, le insultaba en público y no se divorciaba. Y cuando un amigo va y le dice, ¿por qué no le repudias a tu mujer, Sócrates? Él dice, ¿cómo le voy a repudiar a la mujer que me ha dado mis hijos? O sea, eso es algo impresionante de parte de Sócrates, hasta que para que la mujer cambie y deje de tratarle mal, porque le trataba muy mal esposa a Sócrates, usted puede averiguar en la vida de Sócrates, dice que un amigo le aconsejó, consíguete otra mujer. Verás, si tú te consigues otra mujer, ella te va a valorar, y justamente Sócrates se consiguió una mujer más joven, le llevó a la casa, a la primera esposa no le gustó, pero cuando esa mujer le trataba mal a Sócrates, ¿qué hacía Sócrates? Se iba donde la otra mujer que le atendía bien y estaba él feliz, la otra se ponía celosa, ahí sí cambiaba, se portaba bien y Sócrates tuvo dos esposas y se acabó su problema. Son realidades, no son cuentos, busquen la internet, en la era de la internet no se puede mentir a nadie. Saludos para el hermano Edgar Olmedo también que está escuchando desde Atucucho, para Diego también que está escuchando el profesor Diego Cayambe. Entonces miren, justamente lo ideal es que el hogar no se rompa. Pero si hay peligro de muerte, si hay adulterio, la misma Biblia respalda que ese matrimonio se acabe. No porque sea lo ideal, pero primero está la vida y hay que proteger la vida. Por eso es que Dios crea el divorcio crea de una manera legal. Es decir, tiene que ir de acuerdo a la ley. Ahora
Ahora, muchos dirán que Dios odia el divorcio. Claro que Dios odia el divorcio. Pero miren, Dios mismo se divorció. Si usted va al libro de Jeremías y a otros textos del Antiguo Testamento, va a encontrar que Dios se divorcia del reino del norte o 10 tribus de Israel y le dice: yo te doy carta de repudio y me divorcio de ti porque has sido infiel. Y dice: tú me has engañado con otros dioses. Les dice Dios. Dios dice: yo soy espíritu y tú has hecho ídolos de piedra, de yeso, de madera, te arrodillas, los adoras. Cuando tienen ojos y no ven, pies y no caminan, oídos y no oyen, y tú los adoras, eres un idólatra, y por lo tanto yo te doy carta de divorcio. Y Dios se divorcia del reino del norte con capital Samaria, el reino del norte de Israel, del reino del sur con capital Jerusalén, que es Judá, Benjamín y Leví. No se divorció nunca, pero del reino del norte Dios se divorció. Entonces no podemos decir que Dios pecó, no, sino que Dios, al darle carta de repudio, está queriendo decirle que es un esposo infiel al reino del norte de Israel, porque cayó en la idolatría, se olvidó de los mandamientos de Dios. Entonces obviamente un hombre puede darle carta de repudio a su mujer en el momento que ella le engaña, o una mujer en el momento que está en peligro de muerte, también puede solicitar en ese tiempo, con las leyes que hay, el divorcio, porque en la época bíblica solamente el hombre podía dar carta de divorcio. Nunca podía la mujer dar en la Biblia carta de divorcio. En la antigua Roma, la mujer sí podía solicitar el divorcio, pero dentro del mundo bíblico solo el hombre podía dar carta de divorcio a la mujer. Hoy es que los tiempos han cambiado y una mujer puede solicitar el divorcio o un hombre el divorcio, pero en la época bíblica solamente el hombre podía dar carta de repudio. Incluso si había un divorcio, quien se quedaba con los hijos en el tiempo bíblico era el hombre, no la mujer, cuidado. Hoy es que si hay un divorcio, la ley le da los hijos normalmente a la mujer, en democracia. En teocracia, cuando había un divorcio, los hijos se quedaban con el padre. ¿Me explico? Voy a seguir leyendo un poquito de ese capítulo. Dice: pero a los demás les digo yo, dice, mi dictamen, no que el Señor lo mande, sino es mi opinión, dice el apóstol Pablo. Si algún hermano tiene por mujer a una no creyente, o idólatra, y ella y él están conscientes en habitar juntos, no la repudie. Es decir, hay casos donde un hombre que cree en la palabra de Dios, cree en el Dios de Israel, practica los mandamientos de Dios, por alguna razón se casó, aunque la Biblia prohíbe casarse en yugo desigual, por alguna razón se casó con una mujer no creyente, o una mujer no creyente se enamoró de un mundano, dirían mis amigos evangélicos, y ya por los sentimientos se enamoró y se casó. No, obviamente no la va a pasar bien porque es un yugo desigual, o sea, es decir, el mundano va a querer emborracharse, va a querer ir a las discotecas, va a querer hacer cosas indebidas, andar en vicios, y una mujer religiosa va a querer estar en la iglesia, en la sinagoga, en la congregación, va a estar orando, va a querer leer la Biblia, pero al marido no le va a interesar eso si no teme a Dios. Sin embargo, Pablo dice: si es que él o ella no son creyentes y quieren seguir viviendo contigo, vive. ¿Para qué te metiste en esa relación? Pues te aguantas, ahí te quedas y vives. Pero si el infiel o el incrédulo dice quiere irse, pues que se vaya. Ahí sí tú quedas libre. Es decir, si una persona no creyente dice: ¿sabes qué? Ya no te aguanto, no me gusta, tú eres muy religioso, tú eres muy religiosa, a mí no me gusta orar, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta leer la Biblia, yo no quiero vivir contigo, me voy. Pues que se vaya. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice, porque no nos llamó Dios a esclavitud. Entonces, mientras un hombre que no teme a Dios o una mujer que no teme a Dios se porte dentro de lo normal, esté de acuerdo en vivir con pareja, aunque tengan diferente fe, aunque van a tener sus problemas, pero pueden vivir juntos. Pero si el incrédulo quiere irse, pues que se vaya, dice Pablo. El hombre creyente o la mujer creyente queda libre el momento que el no creyente se va. Y también porque dice que a través de la intimidad sexual, la persona no creyente es santificada por la mujer creyente o el hombre creyente a través de la intimidad sexual. Eso
Eso es algo muy profundo. Saludos para Rina Rodríguez también que está escuchando, ¿no es cierto? Por eso el 15 dice, pero si el infiel se separa, que se separe, enhorabuena, porque en tal caso nuestro hermano o nuestra hermana ya no está en servidumbre, pues Dios nos ha llamado a vivir en paz. Incluso miren, a través de la historia uno puede ver que ha habido casos de hombres o mujeres, sobre todo, por ejemplo, de mujeres, que han ido ante los sabios y le han dicho, mi marido es un buen hombre, teme a Dios, pero yo no lo amo. Me casé con él porque mis padres me obligaron, porque así era la cultura. Así que, aunque él es un buen hombre, yo no puedo vivir con él porque no le amo. Hay casos también así. Y la historia nos relata que esos sabios les permitieron a esas mujeres tener los divorcios. Porque obviamente también el corazón tiene que estar contento con la persona que va a estar. Porque lastimosamente también en los matrimonios obligados, a veces muchas mujeres se han casado porque sus padres les han dado por esposas, pero en realidad ellas nunca han amado a otra persona. También hay casos así. Entonces Pablo dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tu mujer? Si de pronto harás salvo a tu marido, o qué sabes tu marido si harás salvo a tu mujer. Entonces mientras sea posible, vivan juntos, ¿no? Pero cada quien proceda conforme al don que Dios le ha dado, dice. Y que sea el estado en que se hallaba cuando Dios lo llamó. Esto enseño a todas las congregaciones, o en algunas versiones diría a todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguien siendo incircunciso? Pues quédese incircunciso. ¿Fue llamado a alguien siendo casado? Quédese casado. Y si alguien fue llamado siendo soltero, pues puede casarse, pues que obviamente esa es la voluntad de Dios. De hecho, hoy la soltería nos parece tan normal, pero en el mundo antiguo no era tan bien visto. Por ejemplo, hay libros del año 1600, 1700 después de Cristo, donde los sabios dicen que un hombre soltero que no se ha casado, mejor es que no hubiera nacido, porque al no dejar descendencia nadie le recordará. Muy fuerte, ¿verdad? Pero eso decían los predicadores de hace 2-3 siglos, que un hombre que no se casa, mejor es que no hubiera nacido, porque no deja descendencia y nadie le recordará. Entonces, en cuanto a este tema que me han preguntado ya varias veces, quería algo explicar desde el contexto hebreo. Entonces, en el contexto hebreo, ¿qué es adulterio? Adulterio es cuando un hombre casado tiene intimidad sexual con una mujer casada, con la mujer de su prójimo, o una mujer casada tiene relaciones sexuales con un hombre casado. Eso es adulterio, dentro del contexto hebreo. ¿Qué es fornicación? Si un hombre casado tiene relaciones sexuales con una prostituta, de acuerdo al contexto hebreo, el hombre casado al tener relaciones sexuales con una prostituta no es adulterio, es fornicación. La palabra fornicación viene del griego seldilla, porneia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es fornicación? Si un hombre casado o soltero tiene intimidad sexual con una prostituta, eso es fornicación, de acuerdo a los conceptos hebreos, no a los conceptos griegos o romanos, no. Si un hombre soltero, suponiendo de Ecuador que tiene 18 o 19 años, tiene intimidad sexual con su enamorada, que tiene igual 18 o 19 años, son mayores de edad, no están en fornicación de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá ya son marido y mujer, porque en la Torá lo que les hace el matrimonio o estar casados es la relación sexual. Entonces, un hombre soltero con una mujer soltera, mayores de edad, si tienen intimidad sexual, ante Dios ya son esposos. Lo que deben hacer es regular ante la ley civil. Incluso en Ecuador hoy ya se acepta lo que es la unión libre, ¿no es cierto? Hoy se llama unión libre en lo que es las leyes de acá del Ecuador, pero en la Torá ya eran esposos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, miren, ustedes ven en el libro de Génesis, Abraham manda a buscar una esposa para su hijo Isaac, que ya tenía 40 años. Va el mayordomo, llega, que Dios le va guiando, llega donde Rebeca, dice, me ha enviado mi amo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y dice, Dios me ha guiado acá y siento que Rebeca va a ser la esposa. Rebeca le lleva al mayordomo donde sus padres, su hermano Labán, sus padres,
Dicen, claro, si es que Rebeca quiere, puede irse. Rebeca dice, me voy. Usted ve la narrativa del texto bíblico, dice que ahí estaba en su carpa, caminando por ahí cerca Isaac. Vio de lejos que venía su mayordomo con una mujer. La mujer se cubrió con su velo. Ella se bajó, Rebeca, entraron a la tienda, tuvieron relaciones sexuales y estaban casados. Ahí no hubo juez, no habían testigos, no había la telefoto, no había los ramitos de flores, no había nada. Porque en la cultura bíblica el matrimonio es la relación sexual, solo que eso lo regula cada país de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, en el Islam, en varios sectores del Islam, cuando una mujer se casa, ni siquiera la mujer necesita ir a la boda. Va el papá de ella, punto. Según las leyes de varios países, va el chico y va el papá de la chica. Y él firma y ni siquiera necesita ir ella y está casada, porque esa es su ley. Eso regula su cultura. En varios pueblos indígenas antiguos del Ecuador, cuando un hombre y una mujer tenían relaciones sexuales sin haber avisado a los padres, eso era una vergüenza para los padres, sobre todo para los padres de la chica, y le pegaban una tremenda garrotiza, le pegaban, pero ahí le iban y le botaban en la cabaña donde vivía el indiecito, por decirlo así entre comillas, que le tomó, y le decía, tú eres la mujer del día y te quedas. Y no había registro civil, no había nada. Hace unos 80, 100 años atrás, si un hombre le besaba a una chica, recuerden que en otro contexto hace unos 100 años atrás, 80 años atrás, si solo le besaba el enamorado a la chica, la madre y el padre de la chica le obligaban a esa hija a casarse, solo porque el hombre ya le dio un beso. Así era la ética, así era la cultura, la tradición, las creencias. O hasta el día de hoy, en uno que otro pueblo se escucha decir, también de acuerdo a sus creencias, si mi hija no se casa de la iglesia, por la iglesia no sale. Entonces hay culturas donde si no le ven a la hija casándose en la iglesia y que el cura da el sermón o el pastor da el sermón, no sale de la casa, tiene que casarse por el civil y por la iglesia. Entonces cuando se casa por la iglesia, ahí el papá y la mamá están contentos y se van. Pero si su hija no se casa por la iglesia, no sale de la casa. Hay también gente que es así. Entonces también tenemos que entender que mucho en esto del matrimonio entra la cultura, entra la religión, entran las creencias, los sistemas de gobierno, las leyes de cada país. Por ejemplo, ahorita que estamos con el COVID-19, ¿no es cierto? No sería nada raro que de aquí a unos 6 meses, a un año, los matrimonios sean vía Zoom. ¿Me explico? Los matrimonios de pronto sean vía Zoom y el pastor o el sacerdote les case vía Zoom. Solo se conecta con los novios, las familias, los invitados vía Zoom. Se manda el certificado de que están casados por internet, lo imprimen y están casados. ¿Usted hubiera creído eso hace unos 10 años atrás? Jamás, ¿verdad? Pero va a llegar el tiempo donde de pronto los pastores vamos a casar vía Zoom. Los sacerdotes católicos van a casar vía Zoom. Los rabinos van a casar vía Zoom. En las sinagogas, los imanes, imán es el que dirige las mezquitas de los musulmanes, los imanes van a casar vía Zoom. Entonces mucho depende de la cultura, de la tradición, de las leyes. Pero en el contexto hebreo, antes que eso está la relación sexual. El momento que un hombre y una mujer mayores de edad, en su libre albedrío, tienen intimidad sexual, ante Dios están casados. Sea que queden mal en las leyes de sus países moralmente, tienen que regular, pero ante Dios es la unión sexual, el matrimonio. Eso es, mis queridos amigos y amigas, espero en algo haberles sido útil en la clase de hoy, también para los hermanos y hermanas que estudian para pastores, misioneros, evangelistas y diáconos, ¿no es cierto?, de la Corporación Cristianos en Acción. Así que ha sido un gusto y si el Eterno lo permite nos vemos el otro martes. Shalom.